con el fin de garantizar servicios de calidad y calidez, promoviendo un acceso efectivo a la justicia para las y los usuarios de la Defensoría Pública del Ecuador. En este sentido, es esencial fortalecer las herramientas y lineamientos que orientan nuestras actuaciones misionales, así como la aplicación de los instrumentos normativos que rigen nuestro quehacer institucional. Ello permitirá asegurar una intervención adecuada ante los operadores de justicia y un acompañamiento eficiente a la ciudadanía. Este encuentro virtual constituye una valiosa oportunidad para actualizar nuestros conocimientos y compartir experiencias, sobre todo, que enriquezcan nuestra labor diaria a través del análisis de un tema muy importante, que es la justicia indígena y pluralismo jurídico en el Ecuador. Los aprendizajes obtenidos en esta capacitación se convertirán en herramientas esenciales para nuestro ejercicio profesional y para el fortalecimiento de una gestión institucional más transparente, más inclusiva y más eficaz. Les invitamos a participar activamente en este encuentro, que sus experiencias también sean consideradas al máximo en este espacio de aprendizaje colaborativo. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada de capacitación. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela de Sensorial. Antes de iniciar, les recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Deben mantener encendidas sus cámaras durante toda la sesión. Se abrirá un espacio de preguntas al finalizar la ponencia. Unos minutos antes de finalizar la presente capacitación, se enviará un link de registro en el cual deben ingresar sus apellidos y nombres completos, así como toda la información que se les solicite en el link. Previo a dar inicio a esta capacitación, nos permitimos leer un breve resumen de la hoja de vida profesional del PhD Aquiles Alfredo Hervas, quien es docente del IAEN y abordará los siguientes temas. El primero es justicia indígena y pluralismo jurídico en el Ecuador y el segundo es racismo estructural. Él es PhD en pluralismo jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en investigación en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista en derechos humanos y teoría crítica de la justicia por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en Argentina. Tecnólogo en agricultura andina por el Instituto Superior Hatun Yachayhuasi, antropólogo aplicado por la Universidad Politécnica Salesiana, economista por la Universidad Técnica Particular de Loja, abogado por la Universidad Nacional de Chimborazo, docente e investigador de grado y posgrado en Ecuador, Bolivia y España, director ejecutivo del Instituto Metropolitano de Planificación a Largo Plazo del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, coordinador de proyecto de derechos humanos y colectivos en la Unión Europea. Como ustedes acaban de evidenciar, una larga hoja de vida en la temática. Bienvenido, doctor Aquiles Hervas, tiene la palabra. Muy buenos días, muy amable por esta presentación. Empiezo saludando a la doctora Rocío Játiva y todo el personal de la Defensoría Pública en las diversas direcciones y por supuesto el Defensor Público General. Un abrazo muy especial de parte de la doctora Gina Chávez, decana de la Escuela de Derechos y Justicia del IAEN, del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Con el objetivo de poder optimizar al máximo el tiempo, voy a pasar de inmediato a la clase. En esta hora vamos a comprimir algunos elementos en pastillas muy concretas y específicas sobre la importancia de la justicia intercultural. Entrando con una definición concreta, la justicia intercultural no es lo mismo que la justicia indígena. La justicia intercultural más bien es un puente que construye un vínculo entre sistemas diversos. De hecho, la justicia intercultural se definiría más dentro del campo del pluralismo jurídico, es decir, todas las formas en las cuales se gestan los conflictos de una forma que no necesariamente llegue a la arena del sistema ordinario, no porque el sistema ordinario no tenga virtudes, sino porque el hecho de no llegar siempre al sistema ordinario es ya de por sí una forma de gestión del conflicto muy virtuosa, ¿sí?
Entonces, la conferencia de hoy va a tratar de conectar las dos propuestas que me han hecho, racismo estructurante en el marco de la noción de justicia intercultural y lo que está vigente en términos jurisprudenciales en el campo de la justicia intercultural, ¿sí? Por supuesto, en el marco del reconocimiento al derecho propio, entre ellos la justicia indígena. Dicha esta antesala, no tenemos que hacer mucha explicación para saber que en una sociedad neocolonial como la nuestra, el racismo está vigente. Obviamente no es una explicación del racismo desde la culpa. Yo personalmente abrevo de una corriente que considera que las culpas no sirven de mucho, ¿sí? Salvo, por supuesto, en doctrina penal. Pero la culpa es un sistema que permite no construir alternativas, ¿no? La culpa simplemente genera una responsabilidad absoluta y nada de lo absoluto existe, es una abstracción y no permite generar caminos. Entonces, por lo tanto, vamos a entender que el racismo está vigente en el Ecuador sin necesariamente sentirnos culpables. ¿Por qué? Porque efectivamente podemos tener conciencia de que todos reproducimos en cierto modo el racismo, pero en términos de culpa no nos permite construir alternativas. Vamos a construir, a percibir el racismo en el Ecuador como un proceso de raigambre, como un proceso de arraigo, es decir, se reproduce en virtud de una sociedad que no ha logrado superar ese tipo de sociedad. Y uno de los grandes motivos por los cuales no supera es porque no logra ver lo mejor que sería este país, esta sociedad, este Estado, si efectivamente pudiéramos tener sistemas interculturales, ¿no? Entonces, es más bien percibir el racismo desde el estímulo, es decir, cuán mejores seríamos si podríamos reconocer nuestras conductas que todavía perciben como inferior a un sistema diferente al cual nosotros nos encontramos dentro del status quo, de la zona de confort, dentro de la zona de comodidad, dentro de la zona de adaptación, y por lo tanto ver qué de eso podemos empezar a aplicar para que efectivamente nos lleve a esa mejor sociedad. Entonces, mucho podría decirles para explicar esta vigencia del racismo, ¿no? Necesitamos más o menos unas 2 horitas. Necesitaríamos unas 2 horitas para concebir la historia de la configuración de relaciones de poder en el Abya Yala. Es una región que entre el siglo XV y el actual ha pasado de tener 60 millones a 600 millones, ha multiplicado por 10 su población. Pero cuando tenía 60 millones construyó un vínculo respecto del centro de nacimiento de un nuevo modo de producción y un nuevo modo de sociedad llamado modernidad. eh, que efectivamente configuró a los otros, es decir, a los y las indígenas de esta región del mundo, como mano de obra inicialmente esclavizada, después en términos de servidumbre. En los primeros 30 años hubo esta modificación, no fue sustancial, no fue sustantiva, es decir, se pasaba a trabajar 20 horas a más o menos 18 o 17 horas en el movimiento entre esclavismo y servidumbre, y con el objetivo de extraer recursos naturales, commodities, materias primas, oro, plata, papa, trigo, maíz, entre otros. Entonces fueron 300 años de un ejercicio de violencia muy compleja. En el caso de las mujeres se agudizó más. Siempre la mujer ha sido tratada con violencia en todas las sociedades del mundo, pero en el caso de la Vía Yala, nunca antes había 30 millones de cuerpos que permitían reproducir nuevas manos de obras, entonces hubo un proceso muy sistemático de ejercicio de violación. Sobre eso podría hablar muchas cosas, muy detenidamente, ¿no? Las explicaciones significantes de la guerra, las razones por las que se perdió esa guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero finalmente lo que pasa es que se consolida para el siglo XVI una relación subordinada de esto que llamamos el Avyayala, la América, los pueblos, las nacionalidades, ¿sí? Y se construye una jerarquía muy marcada. Arriba lo blanco, abajo lo blanco como una idea, no hay nada que sea realmente blanco, ¿sí? Eso es una noción, es una categoría significante, más no una realidad concreta. Arriba el propietario, abajo el despojado, arriba el humano o lo humano, abajo la naturaleza y también arriba lo masculino, abajo lo femenino, pero con mucho más jerarquía, ¿no? Entonces ese racismo que se constituye en estos 3 siglos e increíblemente se profundiza en los 2 siglos de República. Hay muchos estudios historiográficos que demuestran que incluso los primeros 50 años de la República son más hostiles que los 2 siglos anteriores de la colonia. O sea, el ejercicio de violencia se vuelve más feroz, ¿no? Había una autorregulación en cierto modo en momentos de la colonia, las reformas borbónicas, entre otros. Entonces la República profundiza con más ferocidad, al punto que en efecto nosotros llegamos en esa raigambre a la que me refería a recibir una sociedad en la que
con mucho escepticismo podemos percibir que eso que fue mandado tan abajo tiene muchas riquezas. Y que claro las tiene, pero tenemos que irlas descubriendo. Entonces, hice esta alocución de 7 minutos para explicar muy sintéticamente la forma en la que hemos heredado este sistema de diferencias, ¿no? En el que nos negamos, o sea, esta parte es, digamos, una de las más duras en la subjetividad ecuatoriana, aceptarte como una parcialidad indígena. Es decir, lo indígena no es solamente estos pueblos que los vemos allá vestidos de tal manera o que hablan determinada lengua. Lo indígena es poderse ver a sí mismo e ir detectando lo que se tiene. En una sociedad neocolonial es más probable que nos neguemos, ¿no? Nos blanqueemos, no, sistemáticamente nos alejemos de esta herencia tan rica que tenemos, pero que como fue tratada con tanta violencia en estos 5 siglos, nos produce miedo. O sea, el racismo, yo con esto voy a cerrar estos primeros 10 minutos. El racismo es una expresión de miedo. El racismo estructurante, en términos de esa palabra estructurante, es una expresión de miedo. Tenemos miedo a reconocernos porque el rato que nos reconocemos en esa parcialidad, que además es mayoritaria en términos genéticos, nuestro cuerpo mayoritariamente es indígena, nuestro cuerpo, nuestra memoria es mayoritariamente indígena, nuestra memoria genética y nuestra memoria cultural son mayoritariamente indígenas. El rato que lo hacemos, una parte de nuestro subconsciente tiene acumulado el terror de toda la violencia de los 500 años anteriores. Entonces, claro, no es conveniente para la psique humana ser eso que tenemos miedo a ser, porque si lo somos, podemos recibir parte de la violencia que la psique tiene grabada en su registro. Entonces, ahí el racismo es explicado de otro modo, ya no es explicado como una culpa, ¿no? Eres malo porque eres racista. Sí, hay gente que es horriblemente racista y hay que señalarla, ¿sí? Si su imprudencia le hace exteriorizar a través de su palabra o a través de sus conductas fenómenos muy racistas, hay que señalarlos e incluso ya saben que la doctrina penal ha llegado al punto que incluso hay delitos ya para cuando esa imprudencia se convierte incluso en una expresión enferma de la sociedad, ¿no? El delito de odio, por poner un ejemplo. Pero la inmensa mayoría no está en esa figura. La inmensa mayoría más bien tiene guardada su identidad por miedo, por terror. Porque no puede ser aquello que está tan violenta, ha sido tan violentamente tratado en el tiempo y que de alguna manera sigue siendo violentamente tratado, ¿no? Podríamos dar varios ejemplos en el contexto actual. Entonces, cierro los primeros 10 minutos diciendo, en efecto, el racismo es una expresión del miedo. Y la única forma de enfrentar el miedo es encontrando los grandes estímulos por los cuales perder ese miedo. Entonces, mi formación digamos, mi estímulo o motivación para trabajar el pluralismo jurídico en el Ecuador ha sido más bien diseñar ese tipo de justicia diferente que sería si es que estos dos sistemas que se ven alejados se acercan. ¿Bien? Y una vez que se acercan, empiezan a encontrar las inmensas potencialidades que podrían haber entre estos dos sistemas. Voy a darles 3 datos importantes. Hay 100 datos, pero voy a dar 3 con los que quisiera trabajar la exposición de hoy. Los sistemas de justicia indígena son altamente dialógicos, ¿sí? Los sistemas de justicia indígena son altamente dialógicos. Sustento con estadística. El 87% de los casos en la jurisdicción comunitaria, sea cual sea esta, inclusive pueblos y pueblos afros y pueblos montubios, ¿sí? Para quienes se conectan de provincias de la costa o de zonas subtropicales, ¿sí? Incluidos estos pueblos. Esta data está levantada más allá de la serranía. El 87% de los casos en todos estos pueblos, en las jurisdicciones comunitarias, se resuelven por acuerdos. Y esta es una primera destrucción que hay que tener de un elemento estigmativo que hemos tenido. Los medios de comunicación han hecho un mal trabajo por su afán de vender morbosamente la justicia indígena y además responder a una demanda morbosa de la sociedad, ¿no? Las personas prendemos la televisión con el afán de ver cosas que alimenten o satisfagan una parte de nuestro morbo. Y entonces, en doble corresponsabilidad, se ha construido la idea de que la justicia indígena es exclusivamente ese momento sanador del uso de la ortiga, de la abuelada, e incluso, por supuesto, de algunos excesos que tienen que ser regulados y controlados por control de constitucionalidad. Sí, pero esos casos que llegan a una sanación, en la mayoría de los casos bien aplicada, y en uno que otro caso que tiene que ser regulada,
Esos casos apenas representan 13% de la data. Es decir, casi 9 de cada 10 casos no llegan a ese punto porque, y todo el que haya experimentado algún proceso de acercamiento a los pueblos no me dejará mentir, es mucho más probable que los problemas que se plantean en asamblea tengan un acuerdo. ¿Sí? Es decir, la justicia indígena, si lo quisiéramos decir en términos nuestros, es altamente transigible, ¿no? Tiene transigibilidad, nuestro postulado de transigibilidad. No se puede acordar en todo, no se preocupen. En aquellas cosas que no se puede acordar, no está permitido eso. Y si se diera el caso, control de constitucionalidad, ¿sí? Pero lo que quiero yo resaltar de esto es que este sistema es altamente transigible. Segundo dato, el conflicto en el Ecuador es complejo y ustedes lo conocen mucho mejor que yo. La Defensoría Pública generalmente está rebasada de casos. ¿Por qué? Porque el ecuatoriano promedio en los siguientes 30 años de su configuración adulta va a tener 5 problemas significativos que eventualmente lleguen a un litigio judicial, ¿sí? Sea por preprocesal, procesal o finalmente, digamos, judicial en tanto tal. Eh, Esos 5 casos generalmente la mayoría son penales, otros son familiares, eso ustedes lo conocen muy bien. Pero de 10 millones de ecuatorianos, de los 18, 10 millones están en la configuración de edad adulta, es decir, no son descartando a niños, niñas y adolescentes, descartando adultos mayores. En los próximos 30 años, con esa data de los 5 promedio, entonces estimaríamos que va a haber 50 millones de casos. Y no hay forma, no hay manera, incluso aunque usted duplique por 5 el presupuesto dedicado a justicia, que debe ser expandido, por supuesto, que se pueda gestionar conflicto con esa cantidad de millones de casos. O sea, no hay forma de que el sistema de justicia pueda responder a 50 millones de casos en los siguientes 30 años. Está desbordado. Ya está desbordado ahora y va a seguir desbordado. Si duplica el presupuesto, por supuesto hay que hacerlo, pero no va a poder cubrir los 50 millones. Entonces cabe preguntarnos, si esto es así, ¿qué más podemos hacer para cambiar no solo el sistema de justicia, sino cambiar toda la forma de gestión de conflicto cultural que tenemos con el objeto de que podamos aliviar la carga procesal que tiene el sistema de justicia? Mire la pauta que le estoy planteando, es decir, cómo podemos ser mejores todos a través de una incógnita sobre otros sistemas. Y entonces aparece la justicia indígena como una de tantas, porque incluso el pluralismo jurídico es más ambicioso, habla de la justicia de las comunidades de mujeres, de las comunidades de jóvenes, de las comunidades de campesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos solo en justicia indígena. Entonces, la primera pauta o puente que quisiera yo a plantear es que si hay una justicia que es altamente ideológica y que tiene sistemas, cuando uno los empieza a conocer, su debido proceso, el ñahuichín, el tanhuaychín, el chimapurana, entre otros, que terminan llegando exponencialmente en términos estadísticos a una mayor cobertura de la gestión del conflicto sin tener que llegar a la litis, ¿no? Es decir, a la necesidad de una sanción. Entonces, por lo tanto, creo que ahí hay planteamientos o caminos muy importantes que podríamos empezar a transitar, ¿sí? Pero esto es posible sí, solo si aceptamos que esos pueblos tienen entonces sistemas iguales, en unos casos superiores, en otros casos pendientes que los nuestros, ¿sí? Y si es que no logramos controlar nuestra mirada negativa de esos sistemas, no va a pasar. Es decir, esa información no va a fluir, ese puente de interculturalidad no se va a consolidar. Hemos hecho algunos esfuerzos, creo que ahora estos días ha adquirido un poco de fama el protocolo de diálogo intercultural o la guía de coordinación y cooperación. Para los que estuvieron tal vez atentos estos días, por ejemplo, se acaba de destrabar uno de los conflictos más atascados que ha tenido la sociedad ecuatoriana, que es el caso de los 12 de Otavalo, y se destrabó precisamente a través de un momento histórico en la plataforma acá de Quito, un círculo entre jueces de una alta sala especializada y autoridades comunitarias, igual de un territorio profundamente sabio, que permitió ¡plac! Generar otra alternativa, otro camino, otra vía. Para algo extremadamente simple que es la prisión preventiva, no es la primera vez, este es el diálogo número 67 que se practica en este país, a partir del seguimiento que yo le voy haciendo, y por lo tanto espero que no sea la última, porque si se consolida bien esta institución jurídica, que ya tenía algunas personas interesadas en tumbarla, entonces tenemos una piecita para ese puente de diálogo de dos sistemas de justicia. Entonces vuelvo otra vez a la data, ¿no? Si nosotros tenemos esa posibilidad, usted dirá, bueno, también tenemos el sistema de mediación, la conciliación, el arbitraje, sí, todos estos sistemas. Porque además un dato importante es que todo el derecho en el mundo viene de comunidades. Hay una falacia pensar que el derecho ordinario es producido por el Estado y el derecho indígena por las comunidades. No, el derecho ordinario obviamente ya le han metido mano en la historia muchos poderes,
Pero el derecho ordinario viene de comunidades, todo nuestro derecho, que es, digamos, napoleónico a través de la figura civil, en parte penal. El derecho napoleónico a la vez abrevó del derecho romano. Nosotros sabemos muy bien que buena parte de nuestro sistema jurídico es romano. El derecho romano, antes de ser romano, era derecho comunitario de las 30 tribus latinas. La inmensa mayoría de las instituciones jurídicas que se estudian en el derecho romano vienen de 30 tribus latinas en el encuentro entre las sociedades del norte y sur de lo que ahora llamamos Italia. Pues, por lo tanto, todo es comunitario. La mediación tiene un origen comunitario, el debido proceso tiene un origen comunitario. Alguna gente dice, la defensa es un invento intelectual. De ninguna manera. El derecho a la defensa surgió de comunidades campesinas, estaban quemando una supuesta bruja en el siglo XII, ¿no? Y alguien alzó la mano y dijo, mire, esa que están quemando no es la que creen que están quemando. O sea, no es que estaba en contra de que la quemen, esta persona que alzó la mano. No, sino que estaban quemando a María y supuestamente tenían que quemar a Marta. En todos los casos está mal quemar personas, ¿no? Pero era el siglo XII, era la Inquisición. Entonces el punto es que la gente generó una duda y dijo, bueno, empezó una discusión a partir de esa reunión en la plaza, de decir, debería haber algún chance en el que la persona diga, no soy Marta, no, soy María. Entonces, por lo tanto, el origen del debido proceso en su garantía más fundamental, que es el derecho a la defensa, es comunitario. Tiene el origen de una comunidad campesina que cuestionó, alzando la mano, a la persona a la que estaba haciendo quemar. Entonces, por lo tanto, todo es derecho comunitario. Por lo tanto, no es tan difícil crear puentes. O sea, la interpretación intercultural del derecho ordinario no parte solo por entender al otro como si fuera un otro ajeno, sino al otro como un alguien que efectivamente em, tiene sistemas que nosotros tenemos, pero que hemos perdido la huella del origen de dónde viene, ¿sí? Entonces no es difícil crear puentes. Cuando uno crea el diálogo, lo único que hace es abrir nuevas ventanas. Cuando un pueblo le dice, como en este caso, nosotros tenemos arraigo comunitario, es decir, comprometemos la chacra para que no se vaya. La otra persona recuerda el arraigo material. Y el arraigo material tiene un origen también comunitario en el sistema ordinario. Entonces, por lo tanto, PAC se abre una nueva ventana de conciencia de algo que no, que estaba cerrado antes, pero que siempre preexistía. ¿Bien? Entonces, dicho este segundo bloque de 10 minutos, ¿no? Entro concretamente a la institucionalidad jurídica que se encuentra vigente. Paso a compartir pantalla. Muy bien, no sé si ya la pueden ver, alguien que me confirme muy rápidamente. Está compartiéndose, doctor. Muy bien, Ahí ya está compartiendo. Sí, ya se ahí ve. está en pantalla grande, ¿no es cierto? Muy rápidamente. Yo aquí hago una pequeña propaganda. Hay un link que yo le puedo pasar al colega con el que hemos mantenido contacto, donde está una escuela de pluralismo jurídico que está vigente en el Consejo de la Judicatura y que sería bueno tal vez gestionar una nueva convocatoria porque todos los videos de una escuela completa de pluralismo jurídico quedaron grabados para que permanentemente se pueda hacer convocatorias. Esta es una escuela de 300 horas que puede ser profundizada. Yo ahora voy a hacer una charla muy sintética. Entonces, en ese sentido, resumidamente, el 57, 56, 58, sobre todo el 57, que es el que enlista derechos colectivos, no describe al sistema de jurisdicción o de derecho propio como una institución independiente, como un acto jurídico aislado, ¿sí? Lo describe como parte de un derecho completo, que es el derecho a tener formas de convivencia, organización social, ejercicio de autoridad. Y por lo tanto, a través de ese sistema completo, es decir, el reconocimiento de una forma de vida, entonces el derecho a crear, desarrollar, aplicar y practicar derecho propio consuetudinario. El 171 tiene que ser entendido de forma más integral, ¿sí? Yo hago estos colorcitos porque enseñamos derecho constitucional con el sistema de estándares. Entonces, ¿qué significa la forma más integral? El 171, yo si le quitara la palabra justicia indígena, ya no debería ser descrito como el artículo exclusivo de la justicia indígena, sino el artículo de la jurisdicción especial, porque lo que realmente reconoce es la capacidad de los pueblos de tomar decisiones frente a conflictos determinados como internos, ya vamos a explicar qué es la idea de interno, y que no sean contrarios a la Constitución. Aquí hay que desmontar una gran verdad. Hay algunas voces muy ortodoxas que dicen, se quiere crear varios estados. Resístase a esos minimalismos jurídicos, ¿sí? Hace años que todos los países del planeta tienen interjurisdicciones en el pasado y en el futuro es un desafío, porque lo que se viene, por ejemplo, con los metaversos. El metaverso es un sistema de interjurisdicción territorial con territorios virtuales.
lo que ya está firmado con los tratados comerciales que ceden digamos, pequeñas porciones de soberanía en virtud de nuevos pactos transnacionales. ¿Sí? Ya genera soberanías compartidas, por lo tanto, territorialidades mixtas. Los jueces de paz, ¿quién podría estar en contra de la jurisdicción de los jueces de paz que resuelven tantos problemas sin entrar en conflictos? Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de jurisdicciones varias, no hablamos de destruir el Estado, y mucho menos de tener algo diferente a una constitución común. Una constitución común es un paraguas que adentro puede gestionar territorios, digamos, múltiples, y debe, porque ya el mundo está así. Y segundo, es un paraguas que tiene la obligación de poder, para evacuar los conflictos de mejor forma, reconocer varias jurisdicciones. El que diga lo contrario, más aún en tiempos de eventuales nuevas constituciones, se regresaría al siglo XVIII. O sea, al Estado monojurisdiccional. El Estado monojurisdiccional no está ya no hay, en el Medio Oriente puede encontrar usted estados monojurisdiccionales, o en algunas partes del África subsahariana, no por decir que son malas personas ni estigmatizarlas, sino porque sus estados se han quedado anclados a ese tipo de fundamentalismos. Acá, Estados Unidos, Australia, Alemania inclusive, ya tienen multijurisdicciones. Eso ya es algo que es parte del derecho contemporáneo, no es solo un asunto de justicia indígena. Entonces, por lo tanto, parte de eso significa que esta afirmación es potente. Segundo párrafo, el Estado garantizará que las decisiones de jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Sí, es poder. O sea, lo que tiene el 171 es un reconocimiento de poder. Sí, poder territorial. Y siempre y cuando, y esto está clarito acá, no sea contrario a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, los derechos humanos que están reconocidos en instrumentos internacionales. Ese es su límite. Y obviamente, para ese límite hay un instrumento concreto que es la acción extraordinaria y protección contra decisiones de jurisdicción indígena. Y es el que hay que activar, ¿no? A estas alturas de la vida, seguir respondiendo a jurisdicción indígena con derecho penal es primitivo. Sí, es primitivo. No sería justificable si no hubiera otra vía. Y la vía que hay es la vía constitucional, el control de constitucionalidad, que además es recontra rápido, porque no necesita interponerlo a juez de primera instancia, lo interpone ante la mismísima Corte Constitucional para que rápido y brevemente pueda chequear si existe o no un derecho constitucional violado y si es que lo encuentra en términos de la ponderación, la argumentación, la suficiencia motivada, etcétera, lo devuelva y entonces, por lo tanto, se dé de baja una decisión de jurisdicción indígena. Sobre eso está muy desarrollada ya la jurisprudencia, ¿sí? Refuerzo esta idea desde el convenio 169 de la OIT, en el artículo 7, los pueblos tienen el derecho a decidir en lo que atañe a su proceso de desarrollo. Yo me permito ver un poco más allá incluso de los casos estrictamente penales, ¿no? Que es el conflicto tradicional. Esto significa que los pueblos pueden decirle a sus jurisdicciones administrativas, municipales, prefecturas, entre otros, esta es mi decisión respecto a la política de agua, de páramos, esta es mi decisión respecto a la distribución equitativa del territorio, esta es mi decisión respecto al turismo comunitario, esta es mi decisión respecto a las festividades, la economía naranja. Es decir, esto puede moverse a través del bloque de constitucionalidad y la forma en la que está escrito el 171 a la cancha administrativa. En esto no ahondaremos mucho porque digamos, la Defensoría está mucho más está en la cancha jurisdiccional, ¿sí? Y así algunos otros elementos. Principios macro, plurinacionalidad e interculturalidad. Estos dos principios surgieron digamos, fueron reconocidos en el año 2008 con el modelo de constitución que ahora está vigente. Y en el camino le fuimos agregando diálogo, coordinación y cooperación. La palabra coordinación y cooperación sí está en el 171, pero en la disposición que hasta ahora no se ha cumplido y tal vez es mejor que no se cumpla, los pueblos lo han dicho, hay veces que hacer una ley daña más que sana. Entonces, está como orden para que haya una ley de coordinación y cooperación. Pero en vez de eso, lo que se ha logrado emitir son los dos documentos de política pública vinculante que yo me refería hace un momento, el Protocolo de Diálogo Intercultural y la Guía de Coordinación y Cooperación entre Sistemas Interjurisdiccionales. Sí, está vigente, me permito decir que está consolidada, difícilmente puede ser tumbada, nada es imposible, vamos a ver qué pasa con nuestro país en los próximos meses y años, pero por ahora está vigente, ¿sí? Y por lo tanto, estos tres grandes macroprincipios entran al sistema constitucional ecuatoriano. ¿Cómo? El caso Guau, que es un caso emblemático, generó la obligación de establecer diálogo intercultural en procesos penales para asuntos de prisión preventiva y configuró un método correctivo de la habeas corpus que permita liberar personas de la prisión preventiva en casos en los cuales no se haya hecho el diálogo previo
a la decisión o la toma de una decisión de prisión preventiva. Esa misma figura de reconocimiento jurisdiccional específico, nosotros, digo nosotros, una iniciativa en 3 años que se ha venido dando de coordinación entre la academia, el sistema de justicia, o sea, el Estado, de alguna manera, a través de la función judicial, los pueblos y nacionalidades principalmente y entes de la sociedad civil, a través de la cooperación internacional, logramos convertir en políticas públicas vinculantes, que son estos dos documentos a los que me he referido, que están asociados y atados al sistema de seguimiento de la Corte Constitucional. Es una innovación del sistema constitucional, es decir, es anclar no a la Corte a haber producido la política pública, sino el Consejo de la Judicatura como ente obligado produce la política pública, pero reporta cada año el cumplimiento de la política pública para poder ratificar el estándar del principio de diálogo intercultural ya de rango constitucional, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es, digamos, es innovar, es crear derecho. Yo creo que esto siempre le digo a los colegas y las colegas juristas, atrevámonos a crear derecho en este país, ¿sí? No estamos solo para crear legislación, eso de alguna manera tiene un responsable, el Poder Legislativo. La sociedad ecuatoriana puede crear derecho. Los juristas tenemos que crear derecho y les invito a los y las defensores públicos a permitirse ese desafío. Creemos derecho a través de cada caso que podamos proyectarlo con una figura que permita un camino general para el país. Las categorías constitucionales vigentes son el derecho propio, la autonomía, la autodeterminación, esta lista, ¿no? Estas categorías están principalmente regadas, algunas en la Constitución y otras en la jurisprudencia vinculante vigente, en la línea jurisprudencial, en el precedente duro que en este momento se encuentra en la Corte. Este es un pequeño resumen del precedente duro. Yo me comprometo a pasarles esta PPT a través del contacto específico, pero muy brevemente, ¿no? Caso Guarani, que es el que abre esta noción del diálogo intercultural, La Cocha, Coquiube, Xiña, Togya, Tumibamba, Tambopamba, Totoras y Otavalo. No excluyo al caso Otavalo y al caso La Cocha, que más bien son regresivos, porque son parte de la línea jurisprudencial. Entonces, las otras sentencias son la línea dura progresiva. Y caso La Cocha y caso Otavalo son de alguna manera los casos en donde se ha tenido cierto ejercicio de regresividad. Voy muy brevemente, como un pastillazo, en los siguientes 10 minutos, son 9:40, a resumirles algunos de los aportes más importantes de esta línea jurisprudencial con algunas de las sentencias, ¿sí? Eh, ¿Qué es un territorio? ¿No? Primero, hay muchas definiciones desde los años 90 en los levantamientos de los pueblos sobre el territorio. Pero para que pueda ser vinculante tenía que llegar a una jurisprudencia o tenía que llegar a la Constitución. En el caso de la Constitución habla del término ámbito territorial. En el caso de la jurisprudencia, el caso Tambopamba, párrafo 108, plantea una noción interesante, ¿sí? Mire usted, territorio no es la noción física o fáctica, ¿no? De una línea, como nosotros creemos en el sistema ordinario, que además también es una ficción. Ese ejemplo del clásico profesor de primer año de Derecho, Barbón, en todos los casos ya mayor, que nos decía, si un cadáver aparece muerto entre la provincia de Bolívar y Chimborazo, ¿quién tiene la competencia? Y todos nos volvíamos locos pensando si el bracito está aquí o la patita está al otro lado, ¿no? Y cuando ya nos toca la práctica, nos damos cuenta que casi nadie muere exactamente en una línea, porque las líneas son ríos enteros, quebradas, y lo que se hace es más o menos parecido a lo que hace el mundo indígena. El fiscal llega y empieza a preguntar quién es, relación con quién tiene, en la asamblea de dónde participa, de dónde paga impuestos, y más o menos construye una competencia. Se ven los dos fiscales y dicen, listo, estamos de acuerdo, tú tienes la competencia, llevémoslo escrito. O si es que el tema se va a dirimencia de jueces, más o menos hace ser lo mismo, pero por escrito, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá pasa lo mismo. ¿Qué es territorio? O sea, cuando hay jurisdicción y cuando hay competencia en el caso territorial. Cuando se pueda determinar que afecta al entramado de relaciones comunitarias. Uno. Dos, cuando tenga una implicación en la armonía y la paz de la comunidad. Tres, cuando ocasiona una afectación en la convivencia de los miembros o quienes habitan en ella. Cuatro, cuando se altere o distorsione las relaciones entre sus integrantes. Y cinco, el más duro, que se advierta que la comunidad mediante sus tradiciones y derecho propio ha conocido y resuelto casos como el que se discute. Este no es un test, por si acaso, este es simplemente un estándar. Cualquiera de esos se puede cumplir y entonces hay jurisdicción. Y por lo tanto, al haber jurisdicción, jurisdicte poder en el territorio, hay ámbito territorial, ¿sí?
La declinación nos va a quedar incompleta. Les invito otra vez a que hagamos esa gestión para esta escuela grande que hubo ahí. Está grabada y además les permite certificación para los respectivos ascensos, cambios, concursos, etcétera. ¿Sí? 300 horas desde el tema del CJ. Entonces, por lo tanto, eh, la declinación de competencia, muy brevemente, tendré que decirles que ahora se resume en un asunto de alto estándar de autonomía. ¿Sí? Nos hemos vuelto locos pensando en que lo que se tiene que verificar es si es o no es indígena, si hay o no autoridades. No, no se desgaste. Yo, sobre todo, esto le digo a los jueces, que son los que deciden la declinación. No se desgaste, que esa no es la analítica jurídica que se hace en un eventual pedido de declinación de competencia. Según el caso Cociube, de ponencia de Agustín Grijalva, que es más un autonomista, y el caso Xiña, de ponencia de Ali Lozada, que es un continentalista del derecho, son dos corrientes del derecho distintas. Pero a pesar de ello, en la línea jurisprudencial, estas dos sentencias llegan a una misma conclusión, y es que lo único que tiene que verificar lo pedagógico judicial es si hay o no hay un proceso. Y dice, sí, pero ¿y si se hace algo mal? Piensa igualito que cuando tiene una dirimencia de competencia con otro juez. Si el otro juez tiene la competencia, vamos, le gana la competencia, le toca la competencia y después comete un error, es responsabilidad de ese juez. Lo mismo acá, usted verifique que hay un proceso, ¿sí? Con los estándares del 345 del Código Orgánico de la Función Judicial. Pero si definitivamente ya hay una verificación de que hay un proceso y si tiene dudas, primero si tiene dudas, principio por jurisdicción indígena. Pero si a sus adentros tiene dudas y quiere aclararlas mejor, incluso por mejorar su sana crítica, vaya al territorio e instaure un diálogo intercultural, o convóquelos e instaure un diálogo intercultural, o haga una visita in situ, o ordene una pericia intercultural, cualquiera de las herramientas que ahora están vigentes. Y entonces aclare la idea de si efectivamente esto es o no es un proceso de carácter colectivo y tiene o no un procedimiento, una jurisdicción, ¿sí? Porque sí puede haber la legítima idea de que haya un mal uso también de la jurisdicción indígena. Yo no, somos todos humanos, todos podemos por tendencia hacer bien las cosas y tener excepciones de mal uso. Entonces, por lo tanto, la mejor forma de determinar si efectivamente hay o no un ejercicio de jurisdicción colectiva es haciendo diálogo intercultural, ¿sí? Pero una vez que usted hace eso y ratifica que concibe que hay un interés, preocupación colectiva de su armonía, una instalación ya de un sistema asambleario o un conocimiento previo conforme a sus costumbres que ya permita definir el proceso indígena o el proceso de derecho propio, ceda la competencia. Porque usted incluso como ha hecho un diálogo intercultural está bastante blindado, ¿no? Y en el caso de las defensorías, por supuesto, solicítela. Solicita, me refiero al diálogo intercultural. La declaración de competencia la solicita exclusivamente la autoridad de derecho propio, ¿no? Pastillita sobre esto. Entonces, por lo tanto, párrafo 54 no lo leo por completo, ¿no? Esta Corte estima enfatizar que ninguna autoridad ordinaria está facultada a revisar decisiones de la jurisdicción indígena. No, en este estándar nosotros ya no estamos arriba de la justicia indígena para decirles, está bien, está mal lo que estás haciendo. No, solamente estamos horizontalmente al mismo nivel para poder reconocer si existe o no una jurisdicción que tiene la misma autoridad que yo tengo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo único que se tiene que verificar es la existencia o no de un proceso. Mire aquí, eh, línea 4. Por ende, ante una solicitud de declinación de competencia, los jueces y jueces ordinarios deben limitarse exclusivamente a verificar la existencia de un proceso de justicia indígena, ¿sí? Nada más. Si es que no hay un juez todavía determinado, por ejemplo, una investigación preprocesal penal, ¿sí? Se le pide al fiscal o que utilice el principio de oportunidad y se atreva a aplicar la Constitución, o si quiere blindarse el fiscal, que haga un pedido de un sorteo ante un juez para que este juez tome la decisión. Así como se sortean para muchos otros actos de carácter urgente, se puede sortear exclusivamente para definir o decidir este asunto en asuntos preprocesales. Todos los demás que ya tienen jueces responsables, ese es el terreno. Caso La Toya, no voy a hablar mucho de este, autodeterminación, ¿sí? Eh, no define el Estado a través del ministerio, en este caso era el MAG, quién es y quién no es indígena. Menos aún lo define si es que es porque tiene o no tiene personería jurídica. La personería jurídica no es derecho colectivo, la personería jurídica es derecho personal. Las personas jurídicas, al igual que las personas naturales, son personas y al ser personas están dentro del campo de los derechos personales. Por lo tanto, no definen derechos colectivos. Y ahí hago otra afirmación importante. La justicia indígena no es un derecho personal, la justicia indígena es un derecho colectivo. No es el derecho de Juan al ser indígena, es el derecho de la comunidad de Juan a resolver el yaqui o conflicto. Yaqui es una palabra en quichua, es decir, la pena comunitaria,
en el cual está inmerso Juan, si así lo decide su comunidad, porque si su comunidad no lo decide, incluso aunque Juan siendo indígena quiera, su comunidad no ejerce el derecho colectivo, ¿sí? Y si Juan quiere que se respeten sus derechos personales, exige derechos personales interculturales en la sede ordinaria. Es una importante analogía que resuelve un montón de problemas, porque normalmente nos enfocamos en percibir la personalidad y no la colectividad. Como ya lo hemos visto, ¿cómo se reconoce la colectividad? Diálogos interculturales. Esta quizás es la institución más potente que ha surgido en el siglo XXI en el derecho ecuatoriano. Los bolivianos no la tienen, los bolivianos tienen algo que se llama sistema de deslinde, los colombianos tienen dirimencia de competencia, los estados del sur de México tienen algo parecido a la dirimencia de competencia, pero a través de ley ordinaria. Nosotros tenemos diálogo intercultural con carácter constitucional. ¿Sí? Bien, estándares y efectivamente el famoso caso Guau, que yo ya adelanté, todo arrancó a través de un problema entre Tagares y Taromenanes, ese es largo contar, pero finalmente la Corte Constitucional dijo, para no decidir una prisión preventiva para un montón de gente que no tiene idea de lo que está pasando en la cárcel porque fue arrebatada como pueblo de reciente contacto, efectivamente necesitamos que haya diálogos. Ahí hay una aclaración también importante. Esa fue la jurisdiccionalidad específica, los casos de reciente contacto. Ahora el protocolo de diálogo intercultural generó jurisdiccionalidad general, porque nunca falta alguien que dice, esta sentencia solo es para casos de reciente contacto. Maña jurídica, ¿sí? Hay reconocimiento de jurisdicción general, todo el protocolo habla de todos los pueblos y nacionalidades sin excepción. Entonces cierro diciendo, para dejar unos 10 minutitos para poder dialogar y conversar un poco, que otro sería el país si de la misma manera que en el siglo XVIII las constituciones eh, hicieron suyos los principios de libertad, igualdad y el menos desarrollado con fraternidad, o en el siglo XX, después de la guerra, el principio de dignidad y vida, ¿sí? En este siglo XXI nosotros nos permitiéramos en nuestro modelo constitucional incorporar los principios de complementariedad, relacionalidad, reciprocidad, corresponsabilidad, entre otros, ¿sí? Estos principios no están en nuestra Constitución y no están tampoco en nuestras jurisprudencias. Vuelvo al ejemplo del inicio. ¿Por qué el mundo indígena resuelve el 87% de los casos con acuerdos? Porque, por ejemplo, llega a altos niveles de corresponsabilidad, ¿no? No en todos los casos, a una persona violada jamás le puedes hacer corresponsable de su violación, pero esos casos son en la estadística atípicos, es decir, son excepcionales. La mayoría de casos son otros, problemas de linderos, problemas de peleas, problemas del agua, la distribución de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es muy probable, al igual que nosotros, que se pueda llegar a acuerdos. El problema es que nosotros en el sistema ordinario no acordamos mucho y nos vamos a broncas. Y en el mundo indígena hay alto nivel de acuerdos porque este principio, sin ser un principio que esté como en una constitución de estos pueblos, es parte de sus prácticas de vida, está en su derecho oral, está en su forma de ejercer la gestión de conflictos. Entonces, por lo tanto, deberíamos aprender de eso. Y también el mundo indígena quiere aprender muchas cosas de los desarrollos del sistema de derechos humanos, de derecho constitucional. Mutuamente, recíprocamente, podemos aprender, pero un primer paso podría ser, esto es una utopía de quien les habla, incorporar eh, estos principios en el modelo constitucional y empezar un proceso, al igual que con la igualdad, de desarrollo de arquitectura, ¿no? Mire, con la igualdad hay 117 sentencias de la Corte Constitucional y es un trapo que le secas y le secas y es cita tras cita tras cita de la anterior sentencia, ¿sí? Ya no puedes sacarle más, no hay que excluirlo, imagínense qué locura sería vivir sin el principio de igualdad, hay que reforzarlo con el principio de complementariedad. Y así podría ser muchos otros ejemplos que podrían ser valiosos, ¿no? Esta imagen bonita de las cholas bolivianas echando una cervecita, más o menos resume la idea de la armonía. Hagámoslo sin que sea conflictivo, vea, que el encuentro entre el mundo indígena y el mundo ordinario no sea siempre un paro, no sea siempre una forma tensionada, un levantamiento, sino ojalá nosotros, los juristas, podamos ser los puentes tejedores de la armonía que se necesita para poder tener un derecho ecuatoriano o un derecho latinoamericano o incluso un derecho universal de tipo intercultural, un derecho de tipo armónico, pacífico, que nos lleve a todos mutuamente a ser mejores. Hasta ahí dejo para poder tener unos 10 minutitos de inquietudes o de discusión. Pai Pai por su atención, Yupaychani. Muchas gracias. Yo, Paichani, muchas gracias al doctor.
De esta manera abrimos el espacio de diálogo, el espacio de interlocución con el ponente. Felicitar por su importante ponencia, doctor. Esperaríamos tener próximos eventos con este importante tema. Entendemos que el tema es muy extenso. Sin embargo, se ha resumido de una manera adecuada, lo cual agradecemos como Defensoría Pública, y el espacio está abierto. Lo pueden hacer a través de los micrófonos que están habilitados en este momento o a su vez escribiendo en el chat de esta presente capacitación. Si alguna persona desea participar, todas las intervenciones son bienvenidas, como decía nuestro ponente, sin temor alguno. A veces ciertas situaciones se dan por temor, como se nos ha explicado en nuestra justicia indígena. En este sentido, damos paso a la lectura de una de las preguntas que indica cómo interlazar la justicia indígena con la justicia ordinaria, como el caso La Cocha. No sé si podemos responder esa pregunta. ¿Dijo el caso La Cocha o Sí, La Toya? La Cocha. La Cocha. Muy bien. A ver, yo creo que el mejor lazo ahora entre justicias es y se ha consolidado, se ha convertido el diálogo intercultural, ¿sí? Una y otra vez tenemos que persistir en la aplicación de este protocolo. No tiene exclusividad para asuntos de prisión preventiva o de habeas corpus. Está extendido hacia todos los aspectos jurisdiccionales sin excepción. No hay excepción, laborales, administrativos, me refiero ya a contencioso administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso en estos últimos tiempos del paro, como academia nos hemos permitido sugerir que debería ser norma supletoria también para el problema administrativo entre la función ejecutiva y los pueblos y nacionalidades. No se llegó a ese nivel, pero nosotros sabemos no es laguna jurídica, no es que no hay un instrumento, ya que hay de forma supletoria se podría usar. En el caso de la Cocha, el desafío es tremendo porque hay muchos casos en los que los pueblos han demostrado una mayor progresividad y garantía de derechos, incluso en delitos contra la vida, pero por ahora la Cocha zanja y es un riesgo de alguna manera para alguien jurisdiccionalmente declinar competencia en ese tema. Pero les cuento que hay casos en donde se ha hecho. ¿Por qué? Porque en tal caso se puede hacer coordinación y cooperación. Vamos a poner un ejemplo muy, muy vigente. La muerte del señor Efraín Juárez puede tener sistemas de diálogo, coordinación y cooperación que permita llegar más pronto a la verdad. Y creo que a todos en un país nos interesa saber la verdad detrás de un caso tan delicado como ese. La jurisdicción seguramente se mantendrá en ordinaria, los pueblos no están pidiendo declinación en ese caso, pero pueden coordinar y cooperar para ayudar con todas las pericias comunitarias, los elementos que desde el saber propio de los territorios puedan ayudar a que la jurisdicción, la fiscalía en este caso, pueda tener una investigación más profunda y real. Y efectivamente no nos quedemos con verdades a medias como nos hemos quedado en muchos otros casos. Muchas gracias. Doctor, tenemos una mano virtual levantada para que pueda expresar su consulta. Abogada Claro que sí. litigante tenía en su usuario para que se presente porque únicamente tenía colocado abogada litigante. Sí, yo no la puedo ver porque se nos puso la presentación del doctor Chimbo. Muy buenos días, no sé si se me escucha. Sí, ¿cómo está? Muy Sí, bueno. Sí, la escucho. Buenos días, les saluda la abogada Gabriela Espinosa del Consultorio Jurídico Gratuito de Unidad de Estudio. Quería aprovechar el espacio, si bien es cierto, para hacer una consulta en particular que nos está ocurriendo ahora en un caso en particular, que tiene que ver un poquito con el tema del diálogo intercultural y el pluralismo, pero en este sentido quisiera de pronto saber su punto de vista en un profesional del derecho. De la parte demandada, que demandamos alimentos, la señora alega que por ser de nacionalidad quichua, ellos tienen dentro de sus culturas que no suministrar alimentos. Y ellos alegan que inclusive se está vulnerando derechos y que inclusive quieren que se llegue a un diálogo intercultural por este sentido, tomando en cuenta que el derecho del interés superior del menor va sobre encima de cualquiera de estas situaciones. Pero dentro de su punto de vista, doctor, o de pronto de su experiencia, eh,
¿Qué criterio tiene en este sentido? Usted que ha profundizado un poquito más en este tema del pluralismo y de los diálogos interculturales. Si de pronto me podría ayudar Muy con bien, es un caso interesante y ya tiene muchos casos en otros lugares, ¿no? A ver, en ningún caso se puede afectar el interés superior del niño porque este es un derecho humano fundamental, ¿sí? Es decir, es innegociable, indiscutible, no hay manera de rebatir ese derecho humano, ¿no? Lo que puede haber en el diálogo intercultural es un establecimiento de mecanismos mediante los cuales se cubra ese interés superior del niño, siempre que haya la pericia suficiente para evadir, digamos, superar el campo especulativo, porque lo que más comúnmente sucede es que en vez de dar dinero líquido, se quiere dar elementos equivalentes en valor. Y esos elementos en muchos de los pueblos suelen ser generalmente bienes agrarios, pero los bienes agrarios son altamente especulativos. Es decir, un costal de papa un rato puede estar costando $5 y en otro momento 50. Entonces, por lo tanto, ahí la clave está en poderle, si se llega a un diálogo intercultural que genere una alternativa de cobertura de las necesidades de un niño, ¿sí? No de quitarle el derecho a los alimentos, sino establecer una forma alternativa de la cobertura de los mismos, que si pensamos, sí existe en el derecho ordinario también, o sea, no siempre se llega a la cobertura de la cuota, sino decir, tenemos un acuerdo, siempre que se cumpla ese acuerdo, yo no iré a denunciar otra vez. Entonces, por lo tanto, hay formas en las que los padres cumplen, y en algunos casos las madres también, con que no haya una queja que se interponga porque está cubriendo las necesidades directamente. Es la tercera forma de cobertura de alimentos. Entonces, esta puede ser equivalente acá también a partir de un proceso intercultural, pero siempre y cuando la pericia permita un sistema de seguimiento. Es decir, se hace el diálogo intercultural y se encarga desde los sistemas jurisdiccionales, como una forma innovadora, por ejemplo, sea la Defensoría del Pueblo, como garante y promotor de derechos humanos, u otros actores del mismo territorio en términos directos, para que cada mes, cada 2 meses, y después se podría ampliar a más tiempo para que no sea una carga de trabajo, se pueda revisar si ha habido un cumplimiento efectivo de todas sus necesidades. Entonces, no es solo bienes agrarios, sino cobertura de sus necesidades educativas, sus necesidades de vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Que es lo mismo que hacemos en nuestro sistema, pero con un diálogo intercultural respecto a las formas en las que se podría cubrir. Si es que la propuesta es que nosotros tenemos otra cosa diferente, que no es exactamente el pago de alimentos, no, se niega, eso es violación de derechos humanos y el mismo juez podría decir no puedo, digamos, declinar competencia o porque el proceso no está instaurado previamente, o incluso si llega a pasar que se declinó y se violó después de ese derecho humano, inmediatamente acción extraordinaria de protección para que se refuerce el estándar de acción extraordinaria de protección contra decisiones de justicia indígena para que se refuerce el estándar de garantía de derechos humanos mínimos. Muchas gracias, doctor. Encantado del servicio. Doctor, por razón del tiempo, le solicito que tome apunte de las 3 preguntas que le procedo a dar lectura. En este sentido, Edith Brusil nos indica: buenos días, soy estudiante de Derecho de la Universidad Salesiana y realizo mis prácticas en el consultorio jurídico de la Universidad Salesiana de Quito. Mi pregunta es: en el contexto del paro nacional convocado por las organizaciones indígenas, 12 personas fueron detenidas y procesadas por terrorismo. Algunas de ellas fueron relegadas a la cárcel de Puerto Viejo, pese a que días antes se había registrado una masacre en ese centro penitenciario. ¿Bajo qué argumento jurídico dispuso el juez este traslado, considerando el principio de seguridad personal y el derecho a la integridad física de los detenidos? Esa es la primera que se nos consulta. La segunda dice, Aníbal Morocho nos indica: cuando se realiza justicia indígena, como el que realizaron los policías, realizaban seguimiento al señor Isa, la justicia indígena plantearía una acción de habeas corpus por parte de la Policía Nacional con el fin de liberarlo. De este ejemplo existen muchos casos. ¿Alguna sentencia de la Corte Constitucional que no interrumpa el proceso de justicia indígena? Y la última que procedo a dar lectura es de Telmo Arteaga Entreado, quien dice: ¿existe algún precepto legal sobre la igualdad sustancial y la independencia jurisdiccional indígena? Me refiero a la justicia indígena no es independiente en cuanto está supeditada a la decisión de un juez ordinario de la declinación de competencia. Eso, señor. Son preguntas muy interesantes. Por el tiempo las voy a tener que resumir, pero también voy a dejar mi correo escrito aquí para poder mantener contacto con mucho gusto con quienes así lo requieran, ¿sí? Voy a responder brevemente.
Primer tema, esta inquietud del joven estudiante es muy valiosa. Los jueces constitucionales sí que le pusieron un alto al SNAI y a su vez a la Presidencia de la República cuando ordenaron inmediatamente el traslado a Ibarra. Los tenían en Esmeraldas, después a Manabí, tenían que trasladarse a Ibarra, pero el SNAI se demoró en hacerlo. Entre que eso transcurría, se instaló el diálogo intercultural en la segunda instancia de la apelación de la orden de prisión preventiva, excepto en un caso que el defensor parece que se descuidó, no tengo bien claro la razón por qué se descuidaría. Entonces, la mayoría de los casos llegaron en esa instancia a tener un diálogo intercultural y el juez, o el tribunal especializado, ordenó que sean traídos de Ibarra hacia el diálogo intercultural atrás de sus autoridades en un círculo. Entonces, todo terminó altamente progresivo. Yo te invito, joven, a que puedas ver las transmisiones que hubieron sobre este caso porque se aprende muchísimo de cómo puede funcionar. Fue una audiencia larga, un proceso de diálogo largo, pero muy, muy enriquecedor. En el segundo caso, sobre los procesos de no interrupción de justicia indígena, no deben ser interrumpidos. Tanto este caso que ejemplifica en Cotopaxi como el tema de Cotacachi de los militares, el resultado fue muy interesante. Yo voy a resaltar más el de los militares. Mire, no se quedan con la jurisdicción. Dicen, entregamos a los militares, pero antes de eso obtienen información, oficializan como jurisdicción esa información y la ponen al servicio de toda la sociedad. Algo parecido a lo que pasó en Cotopaxi. No retienen, digamos, no dejan indefinidamente a los policías retenidos, obtienen información, la revelan y sirve para el derecho a la verdad. Entonces, esa información la tiene que seguir investigando el sistema ordinario. Porque efectivamente los pueblos se dieron cuenta que iba a haber una pujante tensión que podría terminar en violencia. Entonces, abren y los dos dejan sueltos un pedido de coordinación y cooperación para que se llegue a saber por qué estaban en un caso los policías y por qué estaban los militares en el otro caso. Y en el último caso, yo quisiera entender que esta duda de la inclinación de competencia se refiere a que finalmente la decisión que toma la jurisdicción ordinaria aparentemente es inapelable, ¿sí? Y aquí hay un desafío jurídico que tenemos, ¿sí? Primero, todos los precedentes hablan de que las dos jurisdicciones son iguales. Pero cuando ya se niega la declinación, la inquietud que siempre tenemos es esa decisión, siendo la que pone fin al proceso, ¿es susceptible de apelación? Como es en la lista de elementos apelables, no está la declinación de competencia, la mayoría de tribunales de alzada, es decir, de cortes provinciales, niegan la apelación. Yo ahí creo que en los siguientes 20 días cabe la acción extraordinaria de protección contra decisiones. Perdón, acción extraordinaria de protección por violación de derecho colectivo. Si es que efectivamente uno tiene un argumento llevadero a la Corte Constitucional de un derecho colectivo violado, pero tiene que ser acción extraordinaria de protección por violación de derechos, porque si se mete como una acción extraordinaria de protección por instancia, le van a desechar. Hay 2 o 3 precedentes que dicen no procesa. Y hay una decisión que es importante, ahora no recuerdo de memoria el número, pero me comprometo a entregarle si necesita, y también correo y me lo solicita, que habla de que tiene que usted justificar suficientemente porque la gravedad del caso implica la revisión de parte de la Corte Constitucional. ¿Sí? Entonces, ese es un pequeño camino que se ha abierto y tiene que seguir desarrollándose sobre la revisión extraordinaria de derechos colectivos, porque en Colombia se fue más bien a la dirimencia de competencia, es decir, que la Corte, frente a una declinación aceptada o negada, decide si la competencia era de uno o de otro. Resultado, la Corte se quedó con 2.000 casos por año y hace decisiones de media página y se debilita el derecho. Es preferible acciones justificando y argumentando derechos constitucionales violados. Dicho esto, no me quiero extender más por respeto al tiempo. Quedo al servicio con mi correo y les agradezco mucho esta invitación. Apreciados colegas de la Defensoría, de los consultorios y todos los aquí presentes estudiantes, siempre al servicio de un mejor derecho para este país. Muchísimas gracias, doctora Giles, por su de capacitación. En este sentido, nosotros queremos dar continuidad a la misma. Para la segunda capacitación, previo a dar inicio a la misma, nos permitimos leer un breve resumen de la hoja de vida profesional del doctor Segundo José Chimbo Chimbo, quien es director de Inclusión Social, Interculturalidad e Igualdad de la Defensoría Pública del Ecuador, quien abordará el tema diálogo comunitario e intercultural. Él es magíster en Derecho, con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Regional Autónoma de los Andes, magíster en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas por la Universidad Central del Ecuador, doctor en Jurisprudencia por la Universidad Nacional de Loja, abogado de la Universidad Nacional de Loja, director de Inclusión Social, Intercultural
Equidad e Igualdad de la Defensoría Pública, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Autónoma de los Andes, asesor de la Coordinación General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional. Además de ello, fue secretario nacional ejecutivo del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODEMPE, asesor parlamentario en el Congreso Nacional, asesor jurídico de varias organizaciones sociales, entre otras capacitaciones que ha tenido. En este sentido, damos la bienvenida al doctor José Chimbo. Tiene la palabra, por favor, doctor. Gracias, doctor, y agradecer a la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial, a los defensores públicos, a los estudiantes y a todos los participantes quienes están participando en este taller, en este encuentro. Creo que es importante fortalecer las experiencias, las convivencias que venimos generando a nivel del territorio ecuatoriano. El tema creo que es importante abordar con cada uno de ustedes la justicia indígena y el pluralismo jurídico en el Ecuador. El tema que me ha asignado, que ha solicitado hoy para compartir con ustedes es el fortalecimiento del diálogo comunitario e interculturalidad en el marco constitucional del Ecuador. No sé si un segundito, por favor, para continuar con la lámina que se me quedó. Un segundito, por favor. Un gusto. Mientras se puede proyectar la siguiente lámina, recordarles que todos deben mantener sus cámaras encendidas y cuando se envíe el registro de asistencia, colocar sus apellidos y nombres completos, así como toda la información que se les solicite. Listo. Ya, ahí, si no, preséntalas así nomás, con el sub y baja. Listo, listo, doctor, con las debidas disculpas la parte tecnológica. Bueno, el objetivo importante de este taller es el diálogo comunitario intercultural en el marco constitucional del Ecuador, es fortalecer la convivencia armónica entre las culturas diversas, promoviendo el respeto, la equidad y el reconocimiento de la diversidad cultural como base para la construcción de una sociedad plural e inclusiva. Este diálogo busca garantizar la participación activa de todas las voces en la toma de decisiones, conforme a los principios de la interculturalidad, la autodeterminación y el buen vivir establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. Para esto lo vamos a desarrollar un poco el análisis que va a orientarse es en marco a la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial, la sentencia de la Corte Constitucional y la resolución 053 del Consejo de la Judicatura. Si bien es cierto, la Constitución de la República del Ecuador reconoce en el artículo 1 como el Estado plurinacional e intercultural. En esta lámina tenemos la diversidad cultural existente en nuestro país, es decir, tenemos 15 nacionalidades, 20 pueblos, cada uno con su identidad propia, con su idioma,
territorios, recursos naturales, cosmovisiones, costumbres y autoridad propia dentro de cada uno de sus territorios. Ahí están los afros, los mestizos, los indígenas, ahí está la representación de la diversidad cultural en este país. Asimismo, ¿cómo miramos al Ecuador en la que podríamos estar viviendo o lo que vivíamos antes? Es decir, todos los ecuatorianos hemos estado viviendo de espaldas. Hemos estado viviendo de espaldas, cada uno pensando desde su visión, desde su costumbre, desde su tradición, desde su autoridad, desde la autoridad, solo pensando desde una sola visión y no abriendo ese espacio de revirar, de poder conversar, de dialogar de manera frontal y de frente. Creo que es la hora de volvernos a encontrarnos y mirarnos de frente. Aquí tenemos un tema importante que es la interculturalidad. La interculturalidad tiene normas y principios. Las normas tienen el respeto mutuo a la diversidad cultural. Es decir, tienen que respetar a un afro, a un montubio, a un mestizo, a un indígena en las mismas condiciones. Tenemos que armonizar entre las diferentes culturas. Como decíamos, tenemos que construir la vida en plenitud y en armonía, como plantea el Summa Causa. El Summa Causa es vivir en armonía, vivir en plenitud entre todos. El Summa Causa, desde la visión capitalista, es tener mi carro, mi casa, tener buen vestimento y buena alimentación. Pero desde la cosmovisión andina, desde la visión de los pueblos originarios, es la armonía, el bienestar entre todos los que convivimos o los que habitamos en nuestro territorio. Los principios de la interculturalidad es el reconocimiento a la diversidad cultural. Es decir, yo reconozco que en este país existe un afro, un montubio, un indígena, un mestizo, ¿no es cierto? Eso es el reconocimiento de la diversidad cultural, que tiene su idioma, su costumbre, su tradición, su forma de vida, su autoridad propia, su gobierno comunitario propio, sus derechos propios. Ese es el reconocimiento a la diversidad cultural. Asimismo, la unidad y no imposición. Queremos la unidad y no imponer desde una visión, abrir ese espacio de diálogo, porque somos entes colectivos, diversos. Entonces, no podemos imponer unas decisiones desde la visión individual, sino tenemos que hacer un espacio de análisis a todo nivel, en lo político, en lo económico, en lo jurídico, en lo colectivo, en la obra social, de manera colectiva. También es importante el diálogo en la igualdad de condiciones. Los diálogos tienen que ser en igualdad de condiciones de manera transversal. No hay un superior, no hay un inferior, que nadie podemos imponer, como dicen, no imponer una posición de autoridad, de proyecto, de obra, de administración de justicia, sino en igualdad de condiciones. También planteamos como un principio de la interculturalidad, que es la unidad en la diversidad. Siendo diversos, que existimos 15 nacionalidades, 20 pueblos en este país, tenemos que buscar la unidad en la diversidad, marcando el principio, reconociendo la costumbre, la tradición y su forma de vida, que es lo más importante. Aquí lo vamos a profundizar el tema del diálogo intercultural. El diálogo intercultural es un proceso de intercambio y comunicación entre personas de diferentes culturas, indígenas, afroecuatorianos, montubios, mestizos, blancos, que se basan en el respeto mutuo y la comprensión y la apertura que se genera. Ahí se genera este proceso de diálogo, porque en el país no todos conocemos, de acuerdo a nuestra historia, a nuestra formación académica, no conocemos la existencia de las culturas, los idiomas, las tradiciones, las autoridades y forma de administrar justicia, los procesos de diálogo, no conocemos desde la visión occidental. Entonces, aquí sí es importante plantear que podamos reconocernos y respetarnos entre todos, como acabo de señalar, en este proceso de diálogo. Y el diálogo intercultural tiene que ser de frente, en igualdad de condiciones,
como se plantea en esa fotografía, no imponiendo, sino respetando en igualdad de condiciones. Asimismo, vamos a ver en la práctica cómo se da el diálogo intercultural en el pluralismo jurídico. Si bien es cierto, la justicia indígena reconoce la Constitución, la justicia ordinaria reconoce la Constitución en el capítulo 4 en igualdad de condiciones. No hay un superior, no hay un inferior. Entonces, en el proceso del diálogo intercultural se da, ¿con quiénes se da? Entre las autoridades comunitarias, la Asamblea General. De la justicia ordinaria, ¿quiénes participan? Jueces y juezas, agentes fiscales, defensoras y defensores públicos, Policía Nacional. Aquí tenemos una fotografía en la cotidianidad, en el ejercicio práctico que se ha dado y que la Defensoría Pública ha participado. Ahí está en una Asamblea General resolviendo un caso de una presunta violación en la que está el delegado provincial de la Judicatura, la señora jueza, el señor fiscal, los abogados de la víctima y del procesado están participando, están generando ese proceso de diálogo. En la jurisdicción indígena, en el territorio indígena, está realizando esa práctica del diálogo intercultural entre las autoridades, la justicia indígena y la justicia ordinaria, en igualdad de condiciones, porque antes decía que no, es riesgoso salir a una comunidad, a un territorio, porque te secuestran, porque te linchan, no te dejan salir. No, hoy hay condiciones de respeto a las autoridades, a las jurisdicciones y a las formas de hacer la justicia, tanto en la justicia indígena y la justicia ordinaria. Creo que eso es importante en la práctica que se va viendo, que se va ejerciendo, el diálogo intercultural entre los dos sistemas de autoridades, la justicia indígena y de la justicia ordinaria. De la misma manera tenemos los principios de la justicia intercultural, que está reconocida en el Código Orgánico de la Función Judicial. La actuación de las decisiones de los jueces y juezas fiscales, defensores y otros servidores públicos, policiales y demás funcionarias y funcionarios públicos observarán en los principios los siguientes principios. Tiene que revisar la diversidad, la igualdad, nobis idem, pro justicia y la interpretación intercultural. Como la Constitución reconoce, ¿no es cierto?, en el artículo 1, que es un Estado plurinacional intercultural, este código corrobora la diversidad. Tenemos que revisar la diversidad también en igualdad de condiciones. Ninguna persona puede ser sancionado 2 veces por la misma causa. Si estás llevando en la justicia ordinaria, ya fue sancionado, ya fue sentenciado, ejecutoriado, ya no puede abocar conocimiento en la justicia indígena. De la misma manera, si en la justicia indígena ya fue resuelto, hay una resolución, hay una resolución que emitió de manera colectiva, la justicia ordinaria no puede abocar conocimiento, porque se ha generado en la práctica este problema que se ha generado cuando está procesado en la justicia indígena. Obviamente los familiares de la misma persona que fue afectado presuntamente de la vulneración de los derechos acuden a presentar en la fiscalía la denuncia, a presentar alguna acción en los juzgados. Entonces, ahí no vemos la experticia de la justicia ordinaria, donde debería preguntar al ciudadano o a la ciudadana que está detenida o en proceso de investigación si pertenece a una comunidad o si es indígena. Y si ellos dicen que son indígenas, pertenecen a una comunidad, el fiscal, el juez, deberían solicitar una certificación a la autoridad indígena para que puedan certificar si es indígena, es comunitario, vive en ese territorio. Si justifica, ellos deberían decir que este proceso existe, en este caso, y si es que no asumen la comunidad como autoridad, deberían procesar en función de lo que señala la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas que garantiza ese proceso, que las sanciones, las resoluciones son diferentes a la justicia ordinaria. Entonces, creo que es importante topar
este tema de manera oportuna y que nos toca aclarar estos temas en este proceso que estamos caminando. Asimismo, las declinaciones de competencia. Ahí se generan estos procesos de diálogo, ¿no? Las declinaciones de competencia está garantizado en la ley orgánica, perdón, en el Código Orgánico de la Función Judicial, ¿no es cierto? En el 345 señala que los jueces los jueces y juezas que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de la autoridad indígena declinará su competencia, siempre que exista la petición de la autoridad indígena en tal sentido, ¿cierto? Si habrá un proceso de término a prueba, la autoridad indígena tiene que presentarse al juzgado, declarar bajo juramento, justificar con la acta de la que fue nombrado como autoridad indígena de la comunidad, porque antes, para declinar competencias, solicitaban los jueces, los fiscales, que tengan acuerdo ministerial, nombramiento de la comunidad, ¿no es cierto? Si en caso de que no justifique con esa legalidad, las declinaciones de competencia eran legales. Hoy la Corte Constitucional, en la sentencia de caso Quitucara, señala que no es importante presentar los estatutos jurídicos ni el nombramiento, porque en marco de la autodeterminación, libre determinación, el convenio 169 señala con absoluta claridad. Entonces, dice la Corte Constitucional, no es necesario, solo puede justificar con la acta de la Asamblea General, donde fue nombrado como autoridad indígena. Creo que hemos superado ese proceso de dilatación que a veces hacía la justicia ordinaria a la justicia indígena por pedir documentos que no eran adecuados. Creo que estos importantes, estos talleres que vamos realizando como Defensoría Pública, también nos amplía más la visión de tener absoluta claridad respecto a estos procesos de las declinaciones de competencia. Asimismo, aquí tenemos la sentencia 112-14 raya JH 21 de la Corte Constitucional, donde reafirma la validez de la justicia indígena y establece parámetros para la coordinación con el sistema ordinario, reconociendo la importancia del diálogo intercultural como garantía de los derechos. Esta sentencia garantiza el pluralismo jurídico, el diálogo intercultural. Este caso es sumamente importante analizar. Esta sentencia es el caso Waurani. Y creo que la Corte Constitucional en esta sentencia dispone al Consejo de la Judicatura que tiene que trabajar como políticas públicas un manual, un protocolo sobre diálogo intercultural, coordinación y cooperación entre los sistemas de justicia. Entonces, creo que es importante abrir esa línea jurisprudencial que se está dando a la justicia jurisdiccional y modulando desde la Corte Constitucional respecto a la justicia intercultural. Con esa disposición, el Consejo de la Judicatura trabaja una resolución número 053 en el año 2023 que la emitió con la finalidad de que la justicia ordinaria inicie generando procesos de diálogo intercultural. El diálogo intercultural con las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades en territorio. En estos casos de declinación de competencias, en este caso que tiene que conocer el tema de peritajes antropológicos, si bien es cierto, el Consejo de la Judicatura, y hemos visto en las inscripciones en el Estado que tiene inscritos como peritos interculturales, no lo tienen mayor participación peritajes. Y si es que una comunidad y la justicia ordinaria solicita el peritaje, los peritajes antropológicos cuestan carísimos. Entonces, se podría ahorrar o economizar las partes que están interesadas saliendo a hacer ese diálogo en territorio. Las autoridades de la justicia ordinaria
pueden verificar dónde nació, dónde vive, si es sujeto a derechos colectivos, el tema del idioma, el tema de la costumbre. Entonces, creo que es importante profundizar esta resolución, que es sumamente importante. Si hay algunos vacíos, sí, pero para iniciar, creo que es importante las sugerencias, las observaciones. Sería importante hacer llegar de los espacios en los que encontremos que podríamos aportar al, al protocolo del diálogo intercultural, de la misma manera a la coordinación y cooperación entre las autoridades de la justicia ordinaria y la justicia indígena. En eso creo que ahí tenemos dificultades de no entendernos todavía, tenemos una formación colonial y tenemos que descolonizarnos de una visión a la visión plural. Tal vez no sea nuestra responsabilidad, sea la responsabilidad de la educación que nos formó así, nos orientó, nos guió de esa manera. Entonces, creo que es importante a través de esta capacitación, a través de las formaciones, de ir conociendo la diversidad cultural, la pluralidad existente en este país y como operadores de justicia, conocernos la diversidad de procesos de justicia indígenas que existen en el país. Entonces, a través de estos diálogos, a través de las coordinaciones y cooperaciones, es importante profundizar de fondo, no solo de forma, sino respetando todos estos procesos. Aquí tenemos como desafíos del diálogo intercultural. Creo que es importante entre todos asumirnos este reto. Es la falta de reconocimiento de la identidad cultural de las nacionalidades y pueblos. Eso en el contexto general. También falta de respeto entre las culturas que vivimos en el país, porque decimos que aquí en el Ecuador existe sangre azul, sangre blanca, que somos los puritanos, que todo. Yo creo que es importante entre todas las culturas existentes en este país el respeto. No hay un superior, no hay un inferior. Somos iguales por naturaleza. Asimismo, el respeto mutuo entre los sistemas de justicia indígena. No hay una justicia superior y no hay una justicia inferior. Lo que hemos visto, tal vez falte estos procesos de diálogo, de respeto mutuo entre autoridades, entre jurisdicciones. También falta de formación intercultural en las instituciones públicas, funcionarios, docentes, operadores de justicia y entre otros, porque deberíamos plantear una reforma a la malla curricular a las universidades del país para que inserte el pluralismo jurídico, el diálogo intercultural. Y el diálogo intercultural tiene que darse en la práctica, no solo en la teoría, solo para justificar como una política pública implementada. Y no lo está implementado ni está transversalizado en las funciones del Estado. Tenemos que ser responsables con esta temática que es de suma importancia, porque somos servidores públicos. Y nosotros como servidores públicos también generamos información cuando pide la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, cuando pide la Corte Interamericana, cuando nos pide la información de la ONU respecto a este proceso que estamos trabajando. Entonces, creo que somos llamados a seguir fortaleciendo este proceso de trabajo. Asimismo, falta desde la socialización y formación en el pluralismo jurídico a los operadores de justicia y a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Creo que nos falta de manera responsable tanto a la justicia ordinaria, tanto a la justicia indígena, porque a veces se ha planteado que en el Ecuador no existe normativa, no hay ley respecto a la justicia indígena. La normativa está sumamente contemplada en la Constitución, en los tratados, convenios internacionales y en el Código Orgánico de la Función Judicial. Ahí está todo, y nosotros creo que es importante como la Defensoría Pública asumir esos patrocinios individualmente o colectivamente que las comunidades requieren de este servicio profesional, porque la Defensoría Pública plantea la territorialización de la defensa técnica a los sectores más vulnerables. Creo que ahí necesita la presencia
de la Defensoría Pública, que un defensor público que conozca la justicia intercultural, el pluralismo jurídico, el idioma, la costumbre, la tradición, la forma de vida. Entonces, ahí creo que es importante sintonizarnos ese trabajo de manera práctica en territorio, porque hay veces estamos esperando nosotros, los defensores públicos, que vengan los clientes a buscarnos, ¿no es cierto? Y nosotros servirnos el conocimiento, pero en la práctica tenemos que plantear ese desafío, un trabajo a futuro. Yupaychani, digo muchas gracias. Yupaychani, Nipani, Tuki, Kaipikakunata, Yuka, Kichwa Shinipe Rimani, Yukanchi, Yachana, Kapanchi, Kichwa Shimita Rimanata, Yaki Kunata, Yichingapa, Yukanchi, Yakta Kunata, Yukanchi Muchiku, Yukanchi Riku, Yukanchi Shimiwan, Rimana Kapanchi, y Tuki, Yachana Kapanchi. Entonces decía que deberíamos conocer el idioma, la costumbre, la cosmovisión, la tradición, para familiarizar, inclusive cuando hay procesos que llegan a pedir nuestra contingencia, nuestro servicio profesional como defensores públicos, creo que es importante conocer las costumbres, las identidades culturales de las nacionalidades y pueblos. Entonces, quiero compartir esta pequeña experiencia que hemos tenido y decirle muchas gracias a la Escuela Defensorial por haber generado este proceso de capacitación, y no solo sea de capacitación, sino sea un proceso de formación que nuestros defensores públicos, nuestros estudiantes, que conozcan este proceso de pluralismo jurídico y el diálogo general en el contexto general. Entonces, gracias, estimado Danilo. Estoy aquí si hay alguna pregunta, con todo gusto, a las órdenes. Yupaychani Mashi, muchísimas gracias. Sí, tenemos unas preguntas en el cual nos indica Nayeli Ambuduli, dice un saludo de parte de una estudiante de la Universidad de Cuenca. Le pregunto, frente al planteamiento de una asamblea constituyente, diversos sectores han propuesto la eliminación del reconocimiento de la justicia indígena como un sistema jurídico autónomo. Desde su perspectiva profesional, ¿cuáles serían las consecuencias para la justicia indígena y de qué manera se resolverían los conflictos dentro de las comunidades en caso de que dicha autonomía fuera eliminada? Esa es la primera pregunta, doctor. La justicia indígena es milenaria. La justicia indígena es histórica. La justicia indígena ha funcionado en la práctica con ley y sin ley, respetando siempre y cuando los derechos humanos, no la tortura, no la pena de muerte. El movimiento indígena en el Ecuador ha conseguido estos derechos a través de la lucha histórica, persecución, encarcelamiento, vidas humanas. En la reforma del 98 y reconocieron algo como en el artículo 1, que reconoció como un Estado multilingüe, plurilingüe, derechos colectivos, justicia indígena. Se reconoció esos derechos a través de la lucha histórica que planteó el movimiento, que reconozca como ser humano, que reconozca el acceso a la educación, que haya respeto en este país, que respete a las autoridades indígenas, quienes administran justicia, y mucho más profundo con la Constitución del 98. Entonces, en la nueva constituyente que quieren plantear es la eliminación de los derechos, el Estado plurinacional, la naturaleza que tiene como sujeto de derecho, los derechos colectivos, la consulta previa libre e informada, el derecho a la resistencia. Creo que en un país democrático, en un país de justicia social, debería garantizar ese proceso. Y ya queda a criterio de cada uno de ustedes las decisiones que pueden tomar. Pero si es que eliminan eso en la nueva constituyente, sería un grave error y la regresión de los derechos. Tenemos varias preguntas en el chat, si nos permite, doctor. Nos indica Camila. Muy buenos días, tengo un par de preguntas. ¿Qué papel cumplen la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia en el control de las decisiones de la justicia indígena? Sus normativas y reglas internas pueden conocerse por la Corte Constitucional para pronunciarse al respecto. ¿Podría repetirme? No lo escuché, doctor.
La consulta dice, muy buenos días, tengo un par de preguntas. ¿Qué papel cumple la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia en el control de las decisiones de la justicia indígena, sus normativas y reglas internas? ¿Pueden conocerse por la Corte Constitucional para pronunciarse al respecto? Bueno, como usted conoce la estructura de la función judicial, la Corte Nacional es como última instancia de apelaciones en materia de casación, y los recursos que se agoten en la vía jurisdiccional, ya queda a criterio. Si queda, se ha evidenciado la vulneración de los derechos, pueden plantear la acción extraordinaria de protección que conocerá la Corte Constitucional. Primero, si es pertinente, no es pertinente, y la calificación, obviamente. Entonces, cada uno hoy, en materia constitucional, en materia jurisdiccional, la jurisdicción ordinaria no han estado cumpliendo de manera responsable la aplicación de la Constitución. En algunas resoluciones que han emitido negando las declinaciones de competencia. Hay varias sentencias que ha emitido la Corte Constitucional, ha iniciado a modular, a orientar a los operadores de la justicia respecto a la interculturalidad, respecto a la justicia indígena, respecto a la autodeterminación, respecto a la coordinación y cooperación entre los sistemas de autoridades en el país. Entonces, creo que es importante conocer la relevancia que va generando la Corte Constitucional. Tenemos que lanzar todos los profesionales del derecho a generar conocimiento, a generar jurisprudencia en este país. En materia constitucional, las vulneraciones de los derechos no se pueden quedar ahí. Invito y invitarnos también y no quedarnos solo en esos procesos jurisdiccionales, sino avanzar a generar conocimiento y jurisprudencia en este país. Muchas gracias. Tenemos también una mano virtual levantada que es de Valeria Marisol Galván. Por favor, tiene el micrófono. Muy buenos días con todos. Estimado doctor, más que pregunta, la mía es como una duda. Si tanto hablamos de pluralismo, interculturalidad y tanto, ¿por qué o tal vez existe un plan en el cual podamos así como nos exigen la segunda lengua, el segundo idioma, tanto en escuela como en universidades y colegios, ¿por qué no impregnar nuestra raíz, que nuestra lengua materna es el quichua prácticamente? ¿Algún plan para no desviarnos de esto? Porque a mí me molesta que hablemos de interculturalidad, hablemos de tanto esto, pero usted pregunte a nuestros niños, nuestros antepasados. Mi finada abuela hablaba muy bien el quichua, lamentablemente yo no pude aprenderlo, pero a mí sí me gustaría que esa lengua pongamos en las escuelas, que haya un plan desde el Estado, podríamos ponerle, ¿no? Que ayuden a que nuestra lengua materna no se pierda. Eso nomás es como una consulta mía. Me parece interesante su reflexión. Creo que la colonización terminaron colonizando y hemos perdido nuestra costumbre, nuestro idioma. Pero para eso reconoce la Constitución. El artículo 2 señala que el idioma quichua es oficial para los quichuas y el shuar es el idioma shuar, idioma para la nacionalidad, y el castellano para nosotros es de relación intercultural. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. A mí me costó durísimo aprender el castellano porque, primero, problema en la educación, en la escuela, en el colegio. Mi padre, mi madre decía, tienes que aprender a hablar el castellano, tienes que castellanizar. Y decía, y yo sabía hacer los deberes en quichua. Entonces mi padre y mi madre me jalaba de las orejas, tienes que aprender el castellano. Hoy nos damos cuenta que tenemos la importancia de tener 2 idiomas, 3 idiomas, 4 idiomas, y podemos relacionarnos aquí en el Ecuador mismo. Cuando yo me voy al territorio Sáchila, es decir, muy cercano a la provincia de Pichincha, en Santo Domingo, los hermanos Sáchilas hablan el idioma, su idioma, ¿no es cierto? Y yo voy para allá, me siento aislado, marginado, porque no conozco su idioma, ellos hablan y yo solo escucho. Pero por eso es importante, a través de estos procesos de capacitación como la Defensoría, hacer convenios con el Ministerio de Educación, la Dirección Nacional Intercultural,
generar como políticas públicas y transversalizar, que eso no sea una barrera, no sea, sino sea un proceso de diálogo permanente intercultural. Iniciarnos con ese desafío de salud en Quichua, de conocernos en Quichua, entonces generando confianza, porque hay veces también cuando hablamos en Quichua o hablamos en nuestros idiomas, hay veces se ríen, se burlan por el desconocimiento. Entonces creo que es importante superarnos esos desafíos y creemos que es importante fortalecer estos procesos de capacitación, ojalá a futuro que podamos hacer en Quichua. Por eso planteo que los defensores públicos, los estudiantes, podamos conocer esta área que es importante, la interculturalidad y el pluralismo jurídico. Tenemos una consulta en el chat de Valentino Morillo que nos indica qué medidas se podrían tomar para mejorar la formación intercultural de funcionarios y operadores de justicia con el fin de fortalecer la convivencia entre ambos sistemas. Sí, yo creo que el Consejo de la Judicatura tiene recursos económicos, como conforme dispone el Código Orgánico de la Función Judicial, debería transversalizar, debería ampliar, y en algunos espacios tienen que ser los titulares de los derechos, para que generen políticas públicas desde esos espacios, desde el Consejo de la Judicatura, desde la Defensoría Pública, desde la Fiscalía, desde la Policía Nacional. Entonces debería estar en esos espacios personas que hablen en quichua, personas que hablen en shuar, personas que hablen guarani, personas que hablen en otros idiomas, ¿no es cierto?, para generar como políticas públicas. Solo ahí podríamos sensibilizarnos los operadores de la justicia e iniciar a fortalecer como política pública estos procesos de diálogo intercultural. Muchísimas gracias. También tenemos otra consulta de David Ignacio Pacheco, quien dice: ¿qué desafíos enfrenta el diálogo intercultural en Ecuador y cómo impactan la formación y el respeto dentro de los sistemas de justicia y autoridades comunitarias? Yo creo que es importante tomar como institución, ¿no es cierto? Hace algunos meses atrás hicimos un evento internacional sobre pluralismo jurídico y con desafíos acá en el Ecuador. El desafío de acá en el Ecuador es que tenemos que sensibilizarnos, capacitarnos, reconocernos, hacernos un esfuerzo más, a más de lo que hacemos nuestro esfuerzo. Entonces, esa es una invitación como nosotros, como los servidores públicos de la Defensoría, a hacer ese trabajo de manera permanente y el desafío está en nuestras manos. No dependamos de los demás, sino de nosotros, el cambio de aceptar, como dije al inicio, de aceptar como personas, como seres humanos, y no iniciar imposiciones. De la misma manera, la justicia tiene que vertir de acuerdo a esa lógica. Hay varias preguntas, pero por razón de tiempo entendemos su agenda, que lo habíamos comentado antes de iniciar esta capacitación. Finalizaremos en la siguiente. Buenos días. Una consulta, doctor. Nos dice Alexis Montalvo. La justicia indígena es eficaz y rápida al tomar decisiones internas dentro de una comunidad, a diferencia de la justicia ordinaria, que se pasa una serie de procesos y cumple un cierto tiempo. Esa la repito. Y efectivamente, la justicia ordinaria ágil, transparente y eficaz, pero cumple el debido proceso conforme señala el artículo 76 de la Constitución. Si bien es cierto de nosotros, más transparente, más participativo, ágil y oportuno. Y en la justicia ordinaria van cumpliendo sus etapas y en algunos casos duran años. Yo mismo tengo alguna experiencia que hemos resuelto varios procesos de declinaciones de competencia con diálogo intercultural, procesos de 10, 15 años que están en la justicia ordinaria, hemos resuelto en 2 o 3 meses máximo y han quedado en armonía con la comunidad y han reintegrado a la comunidad y son partes de la comunidad. Entonces creo que es importante, ojalá superarnos de esos desafíos y ojalá la justicia mismo en el país sea ágil y oportuna. Muchísimas gracias a todas las personas por haber asistido a esta capacitación. Recordarles que se encuentra el link del registro de asistencia en el chat de la presente capacitación. De esta manera, agradecemos a la autoridad presente, a nuestros ponentes, quienes nos han brindado sus conocimientos de nuestro evento académico, así como a todos los asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje.
Un excelente resto de jornada a todos y todas. Azi Punja. Yupay Chane, buen día. Yupay.